Muy buenas, mis hermanos. Un placer estar una vez más con ustedes en esta ocasión, que nos permite el Señor compartir uno de los temas también recurrentes en el ámbito del libro de Daniel. El tema de esta ocasión se titula El costo de no honrar a Dios. Está basado en Daniel 5, 10 al 30, que vamos a ir desarrollando paulatinamente. Permítame tener una palabra de oración. Te damos gracias, Señor, en esta hora y te bendecimos. Te rogamos, amado Padre Celestial, que tu mano de amor y de misericordia nos guarde, nos asista y nos permita de tu gracia, Señor. Gracias por esta hora y gracias por este tiempo que nos concedes para poder ministrar tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor. Asístenos en esta hora, porque así te lo pedimos con gratitud en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando uno verifica los capítulos 4 y 5 del libro de Daniel, uno se da cuenta que ya ha transcurrido un periodo ya más o menos de 66 años, en que por lo menos 6 reyes, empezando desde Nabucodonosor hasta Belsasar, del cual hemos de hablar en esta hora, han ido gobernando. Tal tiempo de estos reyes, que han sido como 6 reyes que han estado allí, fue un tiempo marcado por un deterioro gradual, con conflictos internos, intrigas, asesinatos y en particular una corrupción generalizada. El texto dice básicamente que el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, había preparado un gran banquete para todos sus invitados. Y fíjense, no conforme con eso, decide utilizar las copas de oro del santuario judío para convidar así a sus invitados, y prácticamente eso fue lo que desató la ira de Dios. Ahora, el texto también dice que una mano misteriosa hizo una inscripción sobre la pared. Tal inscripción solo pudo ser descifrada e interpretada por Daniel, quien ya para entonces más o menos tenían, dicen los entendidos, alrededor de 85 años de edad. Él entra jovencito a los 17 años, ya aquí tiene 68 años de trabajo en el ámbito público, en el ámbito gubernamental. Ahora bien, algunas de las cosas que hemos de compartir en esta hora tienen un parecido aquí con la realidad de nuestros países y en particular, de una manera muy particular, con el nuestro, con este país en el cual usted y yo vivimos. Por lo tanto, no van a ser meras coincidencias lo que hemos de abordar en esta ocasión. El bosquejo en sí que hemos de desarrollar tiene 3 partes. En primer lugar, hemos de hablar de el llamado de Daniel, versículos allí registrados. En segundo lugar, la confrontación de Daniel, ahí en esos versículos anotados. Y en particular, la interpretación de Daniel, que va de los versículos 24 al 28. El llamado de Daniel. Dicen los versículos que están registrados aquí, que la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo a Belsasar: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él. Tome nota: luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel. Ahora bien, tomar nota que estas 9 virtudes, no vamos a hablar de estas virtudes, ya hemos hablado algunas cosas de Daniel, pero no las vamos a hablar. Pero aquí la intención de estas virtudes es reflejar la habilidad que Dios le dio a Daniel. ¿Para qué? Para conocer, interpretar y revelar cosas de gran dimensión espiritual, además de las cosas domésticas, fíjese. Pero en segundo lugar, el versículo 13 en adelante dice lo siguiente: entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel:
yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló, tome nota, luz, entendimiento y mayor sabiduría, y que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Tome nota. Quiero llamar su atención a estas virtudes, obviamente solo enfatizarlas, no explicarlas necesariamente. Dice aquí, resolver dificultades, interpretaciones. Fíjese, dice resolver dificultades, no generar dificultades. Daniel fue llamado ante el rey Belsasar y por medio de él, Dios iba a proveer nuevamente de una fuente de revelación muy fiable, muy confiable para aquellos monarcas paganos. Ahora permítame, hermanos queridos, qué hombre de Dios, equipado así para ser de bendición en la administración gubernamental. Si los hombres de gobierno hoy tuvieran en sus pools, en su equipo de asesores, a hombres así, cuán diferente sería nuestro mundo, cuán distintos serían nuestros estados que gobiernan. Se le atribuye al expresidente John Kennedy el siguiente pensamiento, que era el consejo para aquellos que se iban a dedicar a la política, que deberían preguntar, ¿qué puedo hacer yo por mi país? Y no qué tanto mi país puede hacer por mí. Qué interesante, hermanos, si ese fuera el pensamiento de los políticos de hoy en nuestro mundo en el cual vivimos. Pero llegamos a la segunda parte, al segundo segmento, la confrontación de Daniel, versículos 17, 18 y 22 y 23. En ese segmento yo le llamo los principios que gobiernan a este mundo. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas muy peculiares de nuestro mundo, no solamente del ámbito espiritual, aún en el ámbito social, político, en todo orden en el cual nos movemos. Dice el relato sagrado que entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Versículo 17. Tomar nota que a pesar de su avanzada edad, le dije 85 años, Daniel seguía siendo fiel a Dios y conservaba intactos sus dotes espirituales, mostrando la misma dignidad, la misma valentía y también la misma sencillez que le había caracterizado en su juventud. Y entonces, a partir de aquí, empieza la confrontación. En primer lugar, le dice a él y le dice a todo el mundo que la primera característica de este mundo que gobierna, los principios que gobiernan este mundo, número uno, falta de humildad. Dice el versículo 18, amarrado con el 22. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Pero tú, su hijo Belsasar, subrayado, no has humillado tu corazón, tomar nota, sabiendo todo esto. Queridos hermanos, Belsasar conocía la gran historia de Babilonia y por lo tanto sabía la forma en que Dios había también humillado a su abuelo Nabucodonosor. No obstante, su banquete, mire, fue un desafío a la autoridad de Dios. Y permítame decirle más, nadie que entienda de Dios como el creador del universo es tan necio para desafiarlo como lo hizo Belsasar. Hay muchas cosas hoy que como seres humanos, permítame esta aplicación, hay muchas cosas que hoy como seres humanos sabemos la ley de Dios y lo que Él nos pide. Debemos quitar de nosotros la avaricia, la codicia, las habladurías, las ofensas, las pesas injustas, los fraudes. Y dice, y sabiendo todo esto, muchas veces nosotros le seguimos fallando y luego preguntamos, ¿por qué ocurren las cosas? Falta de humildad. Primer pecado de este mundo en el cual nos movemos, que no solamente era de Belsasar, también del mundo en el cual vivimos. 2, le dice también soberbia. Versículo 23, primera parte, dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Ahora, mire que esta soberbia
se evidencia de tres maneras. Número uno, es soberbia cuando no se le reconoce a Dios como el Señor del universo. Por cuanto los hombres han creado con minúscula a un Dios a su imagen y semejanza. Y dicen que la religión es un invento del hombre débil, ¿no es cierto?, que busca refugiarse siempre en algo superior, o que somos sencillamente fruto de la evolución. Soberbia. No se le reconoce como el Señor del universo y creador. Segunda evidencia de la soberbia, no hay interés en el mensaje del Señor. Basta con ser bueno, dicen algunos, basta con ayudar al prójimo. Sí, sé que necesito de Dios, pero no es para tanto. Si es para tanto, aún en estos tiempos, si es para tanto, creer y reconocer y estar interesado en su palabra. Tercer elemento de soberbia, cuando no se toma en cuenta las demandas de un Dios santo, las que se intentan de ir acallando y acallando. Y entonces la gente dice, esto no es para mí, la religión es para ciertos días nomás, yo no tengo tiempo. Y con esto también, de la mano, se critica al pueblo de Dios, que cree en Dios, a los siervos del Señor, que le sirven al Señor. Y al que hoy cree en el Señor, se le toma como atrasado, incivilizado, como que se ha quedado allá en la Edad Media. Soberbia, hermanos. Segundo pecado de Belsasar y también del mundo en el cual vivimos. Tercer lugar, gran impiedad, acompañada de sacrilegio, blasfemia, juerga, glotonería, lo que le llamaríamos la dolce vita. ¿Cómo así? Versículo 23, segunda parte, dice, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, sus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Ahora, fíjense mis hermanos, mis amigos, lo que estaba ocurriendo tenía una relación directa con la profanación o sacrilegio de los vasos del templo. Sí, pero también ¿sabe qué? Hubo una mezcla de religiosidad pagana y además de sensualismo, Esta borrachera generalizada de la fiesta luego se volvió en una gran orgía y perversión llena de otras prácticas para nada aceptables por el sentido común, por el criterio común. Hoy, queridos hermanos y amigos, en el mundo en el cual vivimos, exactamente también hay una música así insinuante, no solamente insinuante, sino declarada y abierta al sensualismo subrayado. Vivimos hoy en lo que llamamos, como dice ahí en la ventana, vivimos en lo que se llama la cultura queer. ¿Qué es la cultura queer? Donde lo extraño, lo raro, lo fuera de lugar tiene aceptación. Toda disidencia, todo desvío, todo extravío sexual se considera normal y se resiste a toda forma de género y sexo que impone la sociedad heterosexual dominante. Hay una corrupción en este ámbito, queridos hermanos, en el cual vivimos. Y así está nuestro mundo, con todos sus pasatiempos temporales, efímeros y pasajeros que hipotecan la vida de los seres humanos y que aún en este tiempo de emergencia no ha disminuido, al contrario, se ha incrementado cuando usted y yo vemos los reportes de fin de semana. No les interesa a la gente. La dolce vita sigue aún en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de emergencia. En cuarto lugar, le dice Daniel a Belsasar que hay otro principio que gobernaba ese imperio y todas las naciones también, la idolatría. Versículo 23, tercera parte, dice, además de esto, o sea, de las tres cosas anteriores, diste subrayado alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Ahora, quiero ir lentito en esta parte para poder comunicar una verdad aquí. El ser humano, para hallar
un ligero medio de aliviar su sentido de culpabilidad y remordimiento de conciencia, o encontrar un poquito de razón de su existencia y algo de protección, acude a los ídolos paganos. ¿Qué es un ídolo? Es sencillamente todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros. Y este puede ser material o inmaterial, puede ser algo objetivo o subjetivo, es decir, una cosa, una persona o un sentimiento. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Estamos asistiendo a una forma de vivir y de idolatrar en la que el ser humano está ocupado hoy. Y que, mire, supera aún el ámbito no solamente religioso. Y permítame un detalle. Corría el año 1985. Me dejaron un trabajo, una tarea en el seminario para hacer precisamente un estudio del capítulo 5 de Daniel que estamos abordando. Y mire, hermano, si usted es mi profesor, yo no me voy a contentar con que usted que me ponga 20. Yo le hago un trabajo para que me ponga 21, hermano. No me contento con una o dos bibliografías, sino no, yo lo voy a investigar, hermano. Y entonces para ese trabajo investigué bastante y me encontré con unos documentos que hablaban acerca precisamente de estos ídolos del Oriente. ¿Y qué pasa? Que en Oriente los metales, los materiales, tienen un simbolismo que no por ser simbólicos, no tienen una realidad paralela. Por eso que cuando decimos ahí que símbolo de oro, los dioses de oro, eran los dioses del poder político que corrompe, número uno. Se adora hoy, queridos hermanos, al oro en el sentido de como un dios del poder político que corrompe, hermanos. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, queridos hermanos y amigos. En segundo lugar, ídolos de plata, que son los dioses de la falsa seguridad, que está involucrada ahí la educación, la ciencia, el conocimiento humano. Permítame, no es que estamos en contra de la educación, gracias a Dios por los colegios, las escuelas, las universidades, pero cuando ponemos como panacea, como solución para los problemas del mundo, la educación, este Dios de plata, estaríamos dándole el tributo y la adoración. En tercer lugar, dice que no dejaron de adorar a los dioses de bronce, que no son sino los ídolos, como dice ahí, de la fuerza, es decir, lo opaco, lo inmoral, lo anticristiano, aquello que se exalta hoy, que se ensalza hoy y que se pone en primer lugar. Los ídolos de hierro, que no son sino los dioses de la violencia y el poder, que involucra la guerra, la muerte y la destrucción en nuestro mundo. Dice más, ídolos de madera, que no son sino los dioses de la prosperidad, pero que no toma en cuenta a Dios, que hay que prosperar. Gloria al Señor. Si tenemos la oportunidad de avanzar, avancemos, ganemos, prosperemos, pero tomando en cuenta al Señor, no haciendo negocios turbos, no haciendo negocios debajo de la mesa, ni falseando, ni haciendo fraude, ni haciendo dolo. A ese Dios se le está adorando mucho en nuestro mundo. Y finalmente, dioses de piedra, que no son sino los ídolos de la dureza de corazón, es decir, la ceguera espiritual a la cual mucha gente ha entrado cuando tiene que ver con las cosas espirituales que valen la pena realmente tomar en cuenta. Nos dimos cuenta, queridos hermanos, que estos ídolos se están moviendo y actuando en este tiempo. Es que estamos en la Babilonia moderna, adorando actos y actitudes que van más allá de la simple adoración a una imagen religiosa, sea de oro, plata o madera o lo que fuera, mis hermanos. Permítame, si cualquier cosa se vuelve más importante que Dios para nuestra felicidad, o para el sentido de nuestra vida, o para nuestra identidad, entonces ya es un ídolo. Ya es un ídolo, queridos hermanos, y estaríamos entrando al ámbito de la idolatría también. Y como derivado, muy amarrado con lo anterior, el quinto principio que gobernaba a Belsasar y a este mundo, dice, no honrar al Dios verdadero. Versículo 23, cuarta parte, dice, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca
nunca honraste. Mire, dos cosas hay aquí. Al Dios en cuya mano está tu vida, hermano y amigo. El aire que respiramos, el oxígeno que tenemos en los pulmones, esa saturación que tienes ahora y que pueden medir más de 90, 95, 97, no hay duda que eso proviene del Señor. Aquel Dios a quien se le ha blasfemado, aquel Dios a quien se le ha rechazado, hermanos queridos. ¿Sabe qué implica no honrar a Dios? No tomarle en cuenta, no respetar su palabra, tomar en poco sus cosas, no darle el lugar que le corresponde en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Y por lo tanto, no honrarle y ser agradecido con lo que se es, se tiene o se hace. ¿Qué pecados, hermano? ¿Qué principios que gobiernan a este mundo? Falta de humildad, soberbia, dolce vita, idolatría, no honrar a Dios. Son los principios que gobernaron a Belsasar y que gobiernan por extensión a todo el mundo conocido en Oriente y en Occidente también. Pero llegamos al tercer segmento, la interpretación de Daniel. Versículo 24 al 28, dice el versículo 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ahora, mis hermanos queridos, aquí hay una sapiencia de comunicación de Daniel extraordinaria, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estas cuatro palabras, mejor dicho tres, pero aquí hay cuatro. Estas cuatro palabras eran simples sustantivos, sencillos nombres conocidos para el peso y la medida antigua utilizados en el comercio diario de aquel entonces. Pero Daniel, sabiamente, convierte estos sustantivos en verbos de acción. ¿Para qué? Para interpretar su significado. Ahora, quizá los sabios que estaban allí sí habían podido leer, tome nota, leer y quizá hasta identificar las palabras, las tres palabras allí. Pero ¿sabe qué? No pudieron interpretarlas porque no sabían qué era lo que había sido contado, no sabían qué era lo que había sido pesado y menos sabían lo que había sido dividido. Ahora, tanto ellos como el rey Belsasar y nosotros vamos a entender en esta hora su significado. No hay otra forma de simplemente extraer lo que ahí dice. Y de paso, fíjese, aquí hay los tres atributos de Dios con estas tres expresiones. Versículos 26 al 28. Versículo 26 dice, esta es la interpretación del asunto. Y le dice, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ahora, Dios tiene poder, número uno, para disponer. Primer atributo. Dios tiene poder para disponer sobre la vida de todo ser humano. Él es soberano. Él es rey y aunque lo ignoremos, Él tiene poder para ello. Fíjese que contó a Belsasar y quedó corto. Permítame usar un lenguaje financiero. Dios está contando también y sumando en nuestro libro diario de la vida y encuentra que no hay reservas, solamente hay pérdidas y nada de ganancias. Dios está contando y está encontrando pérdidas en la vida de la gente, en la vida de los seres humanos y en la vida de las naciones también. Pero en segundo lugar dice, Tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Versículo 27. Segundo principio. Dios ahora tiene poder para juzgar en la balanza de su justicia. Mire que pesó en la balanza a Belsasar y no pesó mucho. No halló consistencia suficiente. Solo, permítame decirle, encontró hojarasca
cáscara y fachada, permítanme decir, un fracaso de persona, tuvo un peso de miseria. Y permítame, yo no etiquetarle, pero usted sí le puede etiquetar. Tenía un peso de miseria que no era sino un miserable. No pesaba nada. Dios se está pesando también. Y Dios nos está pesando. Y la pregunta es, ¿tendremos el soporte adecuado? Dios sigue pesando a las naciones, pesando a los seres humanos que le han dado la espalda también. Y en tercer lugar le dice, Pérez, Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Versículo 28. Tercer principio de Dios. Dios tiene poder para quebrar y dar a otro lo que no se está aprovechando. Permítame decirle, aquí ya vemos a un rey vacado, a un rey que lo sacan del gobierno. Es que Dios pone y quita, Dios declara también la bancarrota y divide el reino. Mire, la cabeza de oro, recuerda el capítulo 2, la cabeza de oro, Babilonia, ahora es reemplazada por el pecho y los brazos de plata del capítulo 2, un reino inferior identificado como el reino de los medos y de los persas. Fue contado, fue pesado y por lo tanto fue quebrado. ¿Cómo lo confirma? El versículo 30 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos. Aún la historia secular, fíjese, confirma cómo cayó Babilonia. Mire esa imagen que está ahí. Según Herodoto, ellos lograron, los medos persas, lograron desviar un gran caudal. Ese río que está ahí es un tramo del río Éufrates. Hicieron un trabajo de ingeniería, lo desviaron y disminuyeron, hermanos míos, de tal manera que cuando cruzó el ejército le llegaba, dice la historia, dice Herodoto, hasta las canillas nomás, y lograron penetrar las murallas e invadir la ciudad sin que los babilonios sospechasen. Los líderes no pudieron reaccionar a tiempo porque casi todos estaban celebrando la fiesta en el palacio. Así cayó Babilonia esa noche. Hermanos queridos y amigos, esa misma noche murió Belsasar. Y mire que no estaba enfermo, pero sí tenía otra enfermedad. Estaba enfermo de poder, enfermo de dolce vita. Estaba en un banquete, estaba disfrutando de tantos placeres y no contaba que al otro día no iba a vivir. Él nunca pensó ni meditó en estas cosas. Disfrutó esa noche, vivió la vida loca, lo que deseaba vivir. Y creyó seguir disfrutando, pero Dios no se lo permitió. Dios cumplió lo que había dicho por medio de Daniel, que el reino de Babilonia tendría su fin y comenzaría el reino de los medos y de los persas. Prácticamente voy cerrando. 4 cosas nos enseña Belsasar. Este es un ejemplo de 4 cosas. Número 1, Belsasar es el tipo de persona que no discierne lo precario de su situación y que más bien deposita su confianza en cosas que en el momento crítico de su vida no le van a poder salvar. Fíjese que él tenía la compañía de 1000 gentes, de 1000 príncipes, tiene a los sabios en Babilonia, ni tampoco todos sus dioses que acabamos de mencionar le pudieron librar de ser conquistado. Y fue conquistado aquella misma noche. Hermanos queridos, ¿qué principio que nos enseña Belsasar? El segundo principio que nos enseña Belsasar es el Belsasar proporciona también un ejemplo de la forma en la que muchas personas reaccionan cuando se enfrentan con el juicio de Dios. ¿Sabe cómo lo hacen? Buscan la diversión para olvidarse de su situación real y de los peligros que pueden amenazar su vida, llegando incluso a volverse insolentes contra Dios. Insolentes contra Dios. Tercer elemento que nos enseña Belsasar. Ilustra también la arrogancia de los gobernantes de las naciones y de los poderosos de este mundo que desprecian a Dios. ¿Cómo así? Cuando están aprobando leyes injustas,
e impías contra la fe, contra la vida y la familia. Ellos, al igual que Belsasar, un día tendrán que reconocer que Dios es el único soberano y que todo lo que tienen se lo deben a Él. Cuarta enseñanza. Belsasar y su triste final nos recuerdan también a nosotros que Dios tiene absoluto poder para tres cosas: para contar nuestros días, para juzgar nuestras obras y para castigar finalmente todo pecado. Amén. Concluyo. He aquí el costo de no honrar a Dios. Nosotros también debemos atender en primera instancia la revelación que Dios nos ha dado a lo largo de toda la historia humana, que incluye, sí, la historia de los grandes imperios, especialmente la historia de su pueblo Israel, que tiene que ver mucho con esta profecía, y en particular con la historia de la llegada de su propio Hijo a esta tierra también. Además, permítame decirle, no solamente tenemos 3 palabras para conocer su voluntad, sino tenemos todo un libro entero, su palabra, la Biblia, que nos confirma detalladamente, nos informa todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y su voluntad. La caída de Babilonia, en segundo lugar, sirve también para demostrar y evidenciar que Dios también está en el control de la historia humana, aunque pareciera que no. Él tiene la última palabra en este mundo. Y este es el momento, mis amigos, de ser como Daniel. ¿Cómo así? Este es el momento de ver y leer la escritura en la pared. Este es el momento de entender la voluntad del Señor. Este es el momento de actuar de un modo diferente y distinto a cómo actúa este mundo. Este es el momento para buscar al Dios del cielo y vivir la vida que Él quiere que vivamos. La escritura ya está en la pared. ¿Alcanzamos a ver lo que dice? ¿Cambiaremos también nuestra vida? ¿O pasaremos de largo como Belsasar o como miles de seres humanos hoy que no toman en cuenta a Dios en absoluta para sus vidas? Que Dios nos bendiga rica y abundantemente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor amado Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor y gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. Gracias por ayudarnos a entender el costo de lo que envuelve no honrarte, Señor, como tú mereces. Permítenos que como pueblo, Señor, no solamente reflexionamos en estas verdades eternas, sino que las pongamos por obra y entendamos, Señor, que el Señor de la vida, el Señor de la historia humana, eres tú, bendito Dios. Y gracias porque podemos aceptar tu voluntad a pie juntillas, aun cuando a veces no sea fácil admitirla o aceptarla. En esta hora, Señor, nos encomendamos a tus cuidados. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu palabra revelada a cada uno de nosotros, porque así te lo pedimos, Señor Jesús, en tu santo, santo, muy santo nombre. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Amén. Dice el cántico: perdonado de todo mal, justificados nos diste de tu paz. Romanos 5:1 nos